Hola, mi nombre es Aurora Carreño Díaz, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad del Valle de México. Hoy presento un trabajo de la materia Ética en Psicología del profesor Jesús Manuel Luna Álvarez. El caso de David Reimer, uno de los más estudiados en bioética, psicología y ética profesional. Se refiere a un niño nacido varón en 1965. Al que le realizaron una cirugía de reasignación de sexo después de un accidente médico, bajo la supervisión del psicólogo John William Money. Fue criado por sus padres como niña, con nombre Brenda, con el objetivo de probar una teoría sobre la identidad de género como constructo social. El caso lamentablemente resultó trágico y David sufrió intensamente por la incongruencia de su identidad genérica como mujer y más tarde retomó su identidad masculina. Finalmente se quitó la vida en 2004. Les presento su familiograma. Él viene de la descendencia de Janet Reimer, John Reimer, sus padres. Él tuvo un hermano gemelo de nombre Brian. Estuvo casado con Janet Fontaine, quien ya había tenido 3 hijos de otra persona, también de un divorcio. En el caso de David Reimer, los principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgredieron fueron, en términos de la investigación científica con seres humanos, el experimento fue realizado sin consentimiento informado por el menor, no se respetó su autonomía ni su dignidad como ser humano, hubo manipulación y ocultamiento de información. En términos de la intervención médica y psicológica, la decisión de realizar la cirugía se tomó sin considerar el bienestar futuro del niño. El seguimiento psicológico incluyó prácticas invasoras y traumáticas. Se priorizó una teoría científica por encima del bienestar del individuo. En términos de la violación de los derechos humanos, se vulneraron los derechos a la identidad, integridad física y emocional. Hubo negligencia en el deber de proteger al menor. En términos de el respeto por la dignidad y los derechos de la persona considerados en el Código Ética del Psicólogo emitido por la Sociedad Mexicana de Psicología. También en términos de la competencia profesional, el psicólogo que debía actuar con fundamentos científicos y evitar prácticas experimentales sin respeto ético. John Money antepuso una hipótesis no comprobada sin protección ética adecuada. La responsabilidad de parte del psicólogo era ver el impacto de las intervenciones. El daño causado a David muestra una grave irresponsabilidad profesional. La integridad profesional exigía honestidad, transparencia en la práctica psicológica. El caso fue encubierto durante años para proteger la reputación del psicólogo. En términos del consentimiento informado, toda intervención debe contar con el consentimiento libre e informado del sujeto o su tutor legal. David nunca consintió el experimento y no se le explicó la verdad durante años. En términos de los artículos que contempla la Ley de Salud Mental del Distrito Federal con los que están relacionados el caso del actuar del psicólogo, Dr. Money, están el artículo 5, el artículo 29 y el artículo 32. Las consecuencias para el paciente y su familia fueron que el psicólogo John Money, mediante sus conocimientos, trató de ayudar a los padres de David, que pidieron su apoyo. Bajo este principio, históricamente se ha permitido que los psicólogos hayan podido decidir qué era lo que convenía a los pacientes y a las personas a las cuales prestaban servicio, permitiendo con ello la aparición de relaciones paternalistas. Por lo cual me parece que el psicólogo Money actuó de forma muy paternalista con los padres de David, partiendo de que la concepción paternalista del principio de beneficencia no se considera éticamente aceptable si no tiene en consideración los deseos, las opiniones y los valores de la persona afectada por las decisiones sanitarias de los profesionales. Por la edad que tenía David
cuando se tomó la decisión sobre su cambio de género, queda claro que nada de lo anterior fue posible considerar. Partiendo de que el objetivo de la intervención profesional es beneficiar a la persona y posibilitar una mejor relación con el resto de las personas y aumentar su capacidad de vivir consciente y libremente de acuerdo con sus valores, vemos que el caso de David, la ética y la moral intervienen en varias dimensiones. El caso de David Reimer es un claro ejemplo de cómo la ciencia, cuando se practica sin ética, puede convertirse en una herramienta de daño más que de ayuda. El Dr. John Money antepuso su teoría y su prestigio personal al bienestar del individuo. No solo violó principios éticos fundamentales como la autonomía, la veracidad y la no maleficencia, sino que dejó una huella profunda y dolorosa en la vida del paciente. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la ética en la investigación y la práctica clínica. El consentimiento debe estar siempre al servicio del ser humano y no al revés. Por ello concluyo que, partiendo del principio de que el psicólogo está obligado a respetar los derechos de su cliente, sus valores y sus convicciones, el caso de David Reimer representa una grave violación ética y moral en la práctica de la psicología y la medicina. Destaca la importancia de que la ética profesional como eje regulador de la práctica científica debe cumplir porque las personas participantes deban dar su consentimiento informado en primera instancia. Que los pacientes en todo momento deben saber de qué va la investigación y si existen posibles consecuencias por su participación. No aplica el tema de que el fin justifica los medios y siempre debe apegarse a las normas que apliquen la investigación científica, sino atenerse a las consecuencias por ello. Además de la centralidad del bienestar del paciente sobre cualquier teoría, por último, el actuar ético del psicólogo debe ser bajo los principios de responsabilidad, honestidad, integridad y respeto de los derechos humanos. Estas son las referencias consultadas para la realización de este trabajo. Gracias por su atención.